Enfermedades pulmonares por Alejandra Capdevielle, Natalie Restrepo, Andrea Pérez, Valeria Sequera, Josman Silva, Mariana Sagni y Edgar Rangel. La enfermedad pulmonar es cualquier problema en los pulmones que impide que estos trabajen apropiadamente. Existen tres tipos principales de enfermedad pulmonar: de las vías respiratorias, afectando los conductos que transportan el oxígeno y otros gases dentro y fuera de los pulmones; del tejido pulmonar, que afectan la estructura del tejido pulmonar, como la cicatrización o la inflamación del tejido, haciendo que los pulmones no se puedan expandir totalmente; las de circulación pulmonar. Estas afectan los vasos sanguíneos en los pulmones. Son causadas por coagulación, cicatrización o inflamación de dichos vasos. La hipertensión pulmonar es el aumento de la presión en las arterias pulmonares. Muchas veces puede estar asociado con enfermedades en las cavidades izquierdas del corazón. Se puede clasificar en primaria y secundaria. La primaria es conocida como la hipertensión idiopática, mientras la secundaria es cuando hay una enfermedad en otra parte del cuerpo y esta repercute en los fenómenos de vasoconstricción y vasodilatación arterial pulmonar. El tromboembolismo pulmonar es una situación clínico-patológica desencadenada por una obstrucción arterial pulmonar por causa de un trombo desarrollado in situ o de otro material procedente en el sistema venoso. De ellos resulta un defecto de oxígeno en los pulmones. Algunos de los síntomas son tos con o sin hemoptisis, cianosis, disnea súbita, dolor torácico, también incluso la muerte. La éstasis venosa o venoéstasis es una afección que consiste en la circulación lenta de la sangre de las venas. El éstasis venoso es un factor de riesgo para la formación de trombos en las venas. Las causas son largos periodos de inmovilidad que pueden ser debidos a conducir, volar, reposo en cama o llevar una escayola ortopédica. La fisiopatología de las alteraciones producidas por un fallo en la ventilación son: el fallo en el control de la respiración, la cantidad de aire que entra, trastornos ventilatorios de tipo obstructivo. Esto se produce cada vez que haya más cantidad de CO2 y menos cantidad de O2. Se producen dos patologías: asma, los bronquios se encierran al respirar, y EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por ejemplo los enfisema o la bronquitis crónica. Están los trastornos de difusión, que son alteraciones en el intersticio pulmonar, como las enfermedades por depósito que hacen aumentar la distancia entre el capilar y el alveolo, empeorando el cambio de gases. Los trastornos de perfusión, cuando la sangre no llega adecuadamente a los pulmones. La patología más frecuente es el tromboembolismo del pulmón. Los trastornos mixtos son situaciones con trastornos en la relación de ventilación-perfusión. Se produce la formación de un espacio muerto alveolar, que es un espacio de aire que entra en los alvéolos pero no interviene en el intercambio de gases, debido a que no existe o hay mala perfusión capilar. Tenemos el efecto de Shunt, que es una alteración de la ventilación-perfusión en la que hay una perfusión adecuada con una ausencia de ventilación. El control de la respiración es un proceso que es llevado a cabo por el sistema nervioso central. A nivel del bulbo raquídeo existen unos receptores que se les denomina el centro respiratorio. Estos van a recibir la información llevada por dos tipos de receptores o canales. Los quimiorreceptores son sensibles a los niveles de CO2, otros sensibles al pH. Los receptores mecánicos van a dar la información de cómo se encuentran los pulmones, las mucosas, la caja torácica, entre otros. La inspiración es el proceso activo. El diafragma se contrae y entra aire por expansión pulmonar. En cambio, la expiración es un proceso pasivo, que consiste en la relajación del diafragma.
Las alteraciones a nivel del control de la respiración. Tenemos las alteraciones de la frecuencia, ya que la frecuencia normal va desde 12 a 16 respiraciones por minuto. Cuando la respiración está por encima de las 16, se denomina taquipnea. Cuando la respiración está por debajo de los 12, se denomina bradipnea. Las alteraciones de la profundidad. Cuando la respiración es muy profunda, se denomina batipnea. Y cuando la respiración es poco profunda, se denomina respiración superficial. Las alteraciones del ritmo. Respiración de Cheyne-Stokes se encuentra producida por alteraciones en los hemisferios cerebrales, de manera que el ritmo respiratorio queda a cargo de los niveles de CO2. Respiración atáxica. Es cuando el daño es directo sobre el centro respiratorio y se produce una respiración anárquica. La apnea del sueño. Esta respiración es lenta debido a que disminuye nuestra actividad vital. La patología viene cuando se producen pautas de apnea muy largas durante el sueño. Esto produce un aumento del CO2. También se observa la falta de descanso. Las pruebas complementarias de la circulación pulmonar. Tenemos pruebas de imagen como radiografía de tórax, gammagrafía pulmonar, arteriografía pulmonar, angio-RM, ecocardiografía, estudio hemodinámico y catéter de arteria pulmonar. También tenemos las radiografías de tórax. En ella, los signos que nos hacen sospechar de una hipertensión pulmonar es una placa simple, el incremento de los hilos pulmonares por su tamaño y grosor, la clínica del enfermo, bronquitis crónica o enfisema. Estas técnicas nos sirven para comprobar si hay alteraciones en la circulación pulmonar por el aumento de la tensión. Se comprueba si hay alteraciones en la distribución del flujo pulmonar. En una hipertensión pulmonar se observan zonas de hipoperfusión. La angio-RM es un estudio de los vasos pulmonares, una prueba estándar cuando se sospecha de hipertensión pulmonar. Las infecciones respiratorias, como la neumonía, es la presencia de un proceso infeccioso que afecta predominantemente a los alvéolos, bronquiolos distales e intersticio pulmonar. Se diferencia dependiendo de la localización, como la neumonía lobar es cuando afecta a un lóbulo pulmonar completo. La segmentaria es caracterizada por la afectación de varios lóbulos y centrada alrededor de los bronquios y bronquiolos. La neumonía intersticial es cuando la infección afecta fundamentalmente al intersticio. La neumonía más frecuente en pacientes es más frecuente en pacientes con enfermedades graves de base como SIDA, insuficiencia renal, entre otros, o defectos anatómicos pulmonares como las bronquioquietizas. Otros factores son tabaquismo, diabetes, alcoholismo, entre otros. Las causas. Entre las causas está el neumococo. Es responsable del 50% de los casos de neumonía adquirida de la comunidad fuera del ámbito hospitalario. La patogenia y vías de transmisión. La microaspiración, la broncoaspiración y por vía sanguínea. La tuberculosis pulmonar es una enfermedad infeccioso-contagiosa causada por Bacillus de género Mycobacterium. La enfermedad suele propagar de persona en persona por gotitas aerolizadas transmitidas por la tos, los estornudos o el habla. Estas pueden quedar suspendidas en el aire durante varias horas. La transmisión está determinada por la intimidad y la duración del contacto con un paciente con tuberculosis pulmonar activa. Los enfermos con lesiones cavitadas en el pulmón son los más infecciosos. También pueden desarrollarse en individuos inmunocompetentes. Las manifestaciones clínicas.
Pueden ser primarias o secundarias. Las primarias suelen aparecer poco tiempo después del contagio y puede desarrollarse en cualquier parte del pulmón. La secundaria es una reactivación de la infección, padecida con anterioridad y que permanecía en un estado latente, reactivándose por procesos que disminuyen el estado inmunitario del paciente. La tuberculosis extrapulmonar. Esta puede infectar cualquier órgano del cuerpo. Especialmente es frecuente en la infección de VIH. Entre las afectaciones incluyen adenopatías, afectación pleural, enfermedad renal u ósea. El diagnóstico se basa inicialmente en la sospecha clínica de la enfermedad. Son precisos estudios radiológicos adecuados y finalmente es imprescindible confirmarlo con una demostración microbiológica del bacilo.